Hola, somos el equipo número 4 del grupo 505 de la materia de endocrinología en la Facultad de Medicina de la UAGRO y a continuación presentaremos el tema de diabetes insípida. La diabetes insípida es una enfermedad producida por un déficit absoluto o relativo de vasopresina o por resistencia a su efecto. Es una afección poco frecuente para la cual los riñones son incapaces de evitar la eliminación del agua. Hay dos tipos de diabetes insípida: la central, que es la más frecuente en humanos, y la diabetes insípida nefrótica. Etiología de la diabetes insípida. Se ha demostrado que una de las causas principales es el mal funcionamiento del hipotálamo. Quiere decir que hay una escasa producción de la hormona antidiurética, que es la vasopresina. También la hipófisis es incapaz de liberar la hormona en el flujo sanguíneo. Eso quiere decir que puede haber lesiones producidas durante una intervención quirúrgica del hipotálamo o de la hipófisis, una lesión cerebral, por ejemplo, una fractura de la base del cráneo. También otra de las causas puede ser un tumor, encefalitis o meningitis y obstrucción de arterias. Les voy a hablar de la fisiopatología. La fisiopatología de la diabetes insípida central, lo que sucede en esta es que afecta el sistema nervioso central, como bien dice su nombre. Esta impide que se produzca y se secrete la ADH de la diabetes insípida central. Puede ser de manera permanente o transitoria. La fisiopatología de Hammer dice que se necesita acerca de 15% de vasopresina en el hipotálamo para que éste se conserve intacto para mantener el equilibrio de los líquidos. En condiciones normales, es decir, que una destrucción donde la hipófisis anterior no es suficiente para que ésta provoque una diabetes insípida permanente, está bien, se puede dar porque una destrucción a nivel de hipotálamo, esto puede ocasionar una diabetes insípida permanente y también si se afecta parte del haz supraóptico hipofisiario. En la diabetes insípida nefrogénica, de origen genético, es producto de un origen generalizado, ya sea de un receptor de la vasopresión del clase B2 o de los canales de aquaporina 2 de los conductos recolectores renales, es decir, de la diabetes insípida nefrogénica. Lo que sucede es que hay una alteración en los túbulos renales del recolector, por lo tanto no se da una función correcta al ADH. La diabetes insípida nefrogénica inducida por fármacos parece ser resultado de la insensibilidad del receptor de la resina del aliptio arioduro y otras sales de ellos. Síndromes similares a las diabetes insípidas. En podemos mencionar lo que pasa en el embarazo, que es una complicación muy rara del embarazo y parece ser provocada por un exceso en la sangre, que esta es la vasoprinasa. Esta enzima se encarga de degradar una forma selectiva la vasopresina supuestamente que se libera dentro de la placenta. El diagnóstico previo. La diabetes. El diagnóstico previo podemos ver en las partes basales que es la anatremia, la hipotremia o límites del superior normal. Y podemos notar la osmolaridad sérica aumentada y en la densidad urinaria menor de 1005 es la osmolaridad urinaria baja a menor de 300 y ha sido aumentado. Prueba de previación de agua, las imágenes por resonancia magnética de RM y el análisis genético. Estas son las pruebas como se pueden diagnosticar para la diabetes insípida.
El diagnóstico no siempre es evidente y ante un cuadro de poliuria, polidipsia sugestivo de diabetes insípida, se debe demostrar la existencia de un déficit de liberación de hormona antidiurética, que se estudia de forma indirecta valorando las osmolalidades plasmáticas y urinarias. En presencia de la enfermedad, esta relación es anormal. También puede determinarse directamente la concentración plasmática de hormona antidiurética, que estará disminuida para comprobar que existe una respuesta renal normal a una administración exógena. Estas alteraciones pueden observarse en condiciones basales o tras una mínima restricción del aporte de agua. En pacientes con clínica clara y que presentan de entrada una osmolaridad plasmática elevada, mayor que 295, con osmolaridades urinarias menor que 300, no es necesario realizar el test de deshidratación e incluso puede ser peligroso. Se descarta una polidipsia primaria razonablemente y es suficiente la realización de una prueba terapéutica con vasopresina o desmopresina. Si responde doblándose la osmolaridad urinaria, es una diabetes insípida central. Si no lo hace, es una diabetes insípida nefrogénica. En los casos de duda se realiza la prueba de deprivación de agua, que consiste en privar al paciente de la ingesta de agua durante 6 a 8 horas con el propósito de que se concentre la orina. No debe realizarse en pacientes que no puedan soportar la deshidratación y la hipovolemia que podrían aparecer si la prueba resulta positiva. La respuesta normal a la deprivación de agua consiste en disminuir el volumen urinario y concentrar la orina. Si el paciente falla en concentrar la orina o en disminuir el volumen, se confirma el diagnóstico. Al comienzo y al final de la exploración se determina la osmolalidad en plasma y en orina. El peso del paciente. El paciente debe pesarse antes y durante la prueba. No puede permitirse una pérdida de más de 3 a 5% del peso inicial. El volumen y osmolalidad urinario se determinan cada hora. La máxima concentración urinaria es de 800 a 1200 miliosmoles por kilogramo. Suele alcanzarse a las 4 a 10 horas de deshidratación. En este momento se interrumpe la restricción hídrica y se administra la hormona antidiurética exógena. La prueba finaliza con la determinación del volumen y la osmolalidad urinarias alcanzados a la hora o 2 horas de la inyección de la hormona. Un individuo normal alcanza una concentración urinaria máxima a las 6 a 10 horas de iniciada la restricción de líquidos y su osmolalidad urinaria no se modifica al administrar la hormona antidiurética exógena. En los pacientes con diabetes insípida central completa, la osmolalidad urinaria se mantiene por debajo de la plásmica y se incrementa en más de un 50% tras la inyección de la hormona. Los individuos con diabetes insípida por déficit parcial de la hormona aumentan moderadamente su osmolalidad urinaria durante la restricción hídrica y, a diferencia de los normales, aquella se incrementa en más de un 10% en respuesta a la administración de hormona exógena. Los pacientes con diabetes insípida nefrogénica y los efectos de poliuria por respuesta tubular disminuida a la hormona muestran incremento escaso durante la prueba, sin modificación alguna tras la administración de la hormona antidiurética. Algunos pacientes con polidipsia primaria psicógena o patomanía pueden mostrar una disminución de la capacidad de concentración urinaria, a pesar de haber alcanzado osmolalidades plasmáticas suficientemente elevadas, superiores a 280 miliosmoles por kilogramo, y concentraciones de hormona antidiurética elevadas, como consecuencia de la reducción de la hipertonía medular renal por la poliuria extrema. La prueba de perfusión de solución salina hipertónica es necesaria en pocos casos para el diagnóstico de la diabetes insípida y en general los resultados de ambas pruebas son comparables. Esta última solo debe llevarse a cabo en centros especializados y en ella los individuos con diabetes insípida presentan una elevación de la hormona escasa o nula en respuesta a la hipernatremia inducida. Se observa un incremento adecuado de la misma en los pacientes con patología renal y polidipsia psicógena. La confirmación diagnóstica
podría llevarse a cabo mediante la determinación plasmática de la hormona antidiurética. Sin embargo, la técnica es costosa y laboriosa y solo se realiza de forma ocasional. Otros hallazgos son la pérdida de señal hiperintensa en la neurohipófisis y engrosamiento del tallo en la resonancia magnética, ambos inespecíficos, junto a la posibilidad de existencia de anticuerpos citoplasmáticos frente a células productoras de vasopresina en los casos de diabetes insípida idiopática. El diagnóstico de una diabetes insípida neurogénica obliga a la realización de una resonancia magnética hipotálamo-hipofisiaria y el estudio hormonal de la hipófisis anterior. Para un diagnóstico definitivo se confirma con la prueba de deprivación de agua, que revela una falla en la concentración máxima de la orina. Las concentraciones de vasopresina y la respuesta a la administración de vasopresina exógena contribuyen a la distinción entre la diabetes insípida central y la nefrógena. Para el diagnóstico diferencial, la diabetes insípida debe diferenciarse de otros cuadros que cursan con poliuria polidipsia. Los datos clínicos, bioquímicos y la prueba de restricción hídrica permiten excluir la poliuria por diuresis osmótica y por incapacidad renal para concentrar la orina, secundaria a neuropatía adquirida, a disfunción tubular metabólica, a fármacos o presentan algunas formas raras de diabetes insípida nefrogénica, en general familiares, debidas a una mutación localizada en el gen del receptor de la hormona antidiurética ligada al cromosoma X o en el de la aquaporina de herencia autonómica recesiva. Los cuadros de ingesta excesiva de agua pueden ser de origen hipotalámico, pero con más frecuencia se inscriben en el contexto de una neurosis de ansiedad y otros cuadros psiquiátricos y se agravan por la sensación de sed inducida por algunos psicofármacos. En estos casos, la polidipsia primaria, la ingesta de agua puede llegar a ser importante, pero suele ser errática y sin nicturia. El diagnóstico se ve facilitado porque suele haber datos de expansión del volumen plasmático y tendencia a la hiponatremia. El pronóstico de la diabetes insípida dependerá de la causa subyacente del trastorno. Si se le trata correctamente, la diabetes insípida no causa ninguna complicación grave o a largo plazo. El tratamiento dependerá del tipo de diabetes insípida que se diagnostique y de la gravedad de la enfermedad. En casos leves, el médico tal vez recomienda aumentar el consumo de agua a una cantidad específica por día. En el tratamiento está la hormonoterapia. El tratamiento más frecuente para todos los tipos de diabetes insípida es con desmopresina. Esta hormona artificial, que es una forma sintética de la hormona vasopresina, puede administrarse como píldora, aerosol o inyección. Mientras se tome este medicamento, es importante regular la cantidad de agua que se consume y beber agua solo cuando se tiene sed. La desmopresina suele recetarse para la diabetes insípida gestacional. Dentro de los fármacos y medicamentos para la diabetes insípida nefrógena, el tratamiento incluye medicamentos como hidroclorotiazida o indometacina, o un producto que es una combinación de medicamentos denominado Moduretic. Dentro del tratamiento existen cambios en la alimentación. Quizá deba implementar un régimen alimentario bajo en sal para reducir la producción de orina de los riñones. Existen también cambios en el estilo de vida. Estos cambios son importantes para el tratamiento de la diabetes insípida. El más importante es prevenir la deshidratación. A continuación se hace la presentación de un caso clínico de diabetes insípida, en donde se expone el caso de un niño de 3 años de edad, de raza blanca con antecedentes de malnutrición por defecto, quien es atendido por presentar poliuria y polidipsia, así como cefalea de 6 meses de evolución. Posteriormente presenta vómitos, constatándose al examen físico signos de deshidratación e hiponatremia en los complementarios. Se ingresa con el diagnóstico de una deshidratación hipertónica en el servicio de terapia intensiva. Durante la hospitalización se constata una ingesta de líquidos de hasta 2.000 mililitros diarios, diuresis de entre 4.000 mililitros y 5.000 mililitros en 24 horas, con una densidad urinaria entre 1.001 y 1.004,
Con los exámenes complementarios se corrobora la presencia de hipernatremia, valores de sodio en 163 moles sobre litro y BB de 45,9. El resto de los complementarios no aporta datos de interés. Con estos elementos se interpreta como una diabetes insípida central y se comienza tratamiento con acetato de desmopresina, procediéndose a indicar el estudio necesario para determinar la etiología de la afección. En la radiología de cráneo simple se demostró la existencia de lesiones osteolíticas en región frontal, y en un survey óseo fueron apreciadas lesiones osteolíticas en cresta ilíaca derecha. En el fondo de ojo todas las estructuras se encontraban dentro de los parámetros normales. El ultrasonido renal mostró una dilatación del riñón y sistema pielocalicial derecho, secundario a la afección inicial. En la tomografía de cráneo se reafirman las lesiones osteolíticas en región frontal del cráneo. Se hacen cortes a 5 milímetros, observándose imagen hipodensa en región frontal izquierda de aproximadamente 12,2 por 7,5 milímetros y en frontal derecha de 3 por 6 milímetros. En la tomografía de pelvis ósea igualmente presenta imágenes hipodensas osteolíticas de contornos bien definidos con ruptura de la cortical ósea en cresta ilíaca derecha de 47,3 por 19 milímetros, que representa el acetábulo derecho. El estudio anatomopatológico del tejido obtenido por biopsia de la cresta ilíaca derecha corroboró el planteamiento diagnóstico de una histiocitosis de células de Langerhans. Se encontró un infiltrado de células de Langerhans con gránulos de Birbeck, linfocitos, monocitos, granulocitos y eosinófilos, con marcador CD1 positivo. Después de imponer tratamiento con desmopresina, se redujeron notablemente la ingestión de líquidos y la diuresis del paciente, con incrementos de los valores de densidad urinaria, constituyendo una prueba terapéutica que apoya el diagnóstico de diabetes insípida central. Al quedar demostrado que la afección es secundaria a una histocitosis, se continuó el tratamiento definitivo de la entidad en el Centro de Referencia Nacional para el manejo de estos pacientes. Bueno, a modo de discusión del presente caso clínico, tenemos que la diabetes insípida de causa central puede ser de causa traumática, tumoral, vascular, autoinmune o infiltrativa, entre otras, resultando estas últimas dentro de las más frecuentes en edades pediátricas, como en el caso presentado. El cuadro clínico puede iniciarse tan bruscamente que suele recordarse con frecuencia el día del inicio. Los síntomas principales son poliuria de baja densidad y polidipsia. La enuresis regresiva puede ser el primer signo de la enfermedad, o sea, un niño con control de esfínteres previo comienza súbitamente con enuresis. El niño puede llegar a orinar de 5 a 10 litros diarios, con una densidad entre 1001 a 1007, y raramente alcanza densidades de 1012, aún ante tal retención de líquidos. Esta poliuria intensa da lugar a sed que conduce a polidipsia. La función normal del centro de la sed asegura el reemplazo constante de las pérdidas de agua, por lo que generalmente no se observan signos de deshidratación, aunque sí puede detectarse elevaciones de natremia. En el recién nacido y en el lactante, la fiebre alta de origen desconocido puede ser el primer signo de diabetes insípida, principalmente nefrogénica. El diagnóstico se basa en un síndrome poliúrico polidípsico, por lo tanto, el primer paso consiste en establecer si en realidad el paciente presenta o no el mismo, para lo que es fundamental la medida de su ingestión de líquidos y en la diuresis de 24 horas durante 2 o 3 días consecutivos. Al comprobar poliuria de baja densidad, el próximo paso es realizar test de vasopresina, con el fin de determinar si hay una respuesta o no a la hormona. Se utiliza el acetato de desmopresina, 0,1 a 0,2 mililitros 2 veces al día por vía nasal. En los resultados habrá una reducción del volumen urinario con un aumento de la densidad en sujetos normales. Una vez que se establece el diagnóstico, se deben efectuar estudios complementarios para determinar la etiología de la afección. El tratamiento de la diabetes insípida se dirige a evitar la poliuria, para lo cual se usa la desmopresina. Se concluye entonces que el diagnóstico y control de la diabetes insípida
es de gran importancia en edades pediátricas, puesto que puede interferir con un crecimiento y desarrollo adecuados, así como impedir un ajuste psicoemocional idóneo. Por otra parte, es importante evitar posibles complicaciones agudas, como es la deshidratación hipertónica y crónicas, la hidronefrosis y baja talla que pueden aparecer en pacientes no tratados. La regla principal, sobre todo en niños pequeños, es asegurar el acceso a cuanta agua precisen para evitar el estado hiperosmolar. Se debe tener presente el riesgo potencial de intoxicación hídrica o hiponatremia dilucional en aquellos pacientes que reciben tratamiento sustitutivo con análogos de vasopresina, fundamentalmente si además existe déficit de hormona adrenocorticotrópica no tratado o detectado. Eso fue todo de nuestra parte acerca del tema de diabetes insípida. Somos el equipo 4 y esperamos que la actual presentación fuera de su agrado. Gracias por la atención prestada.